Bueno, hoy vamos a empezar con fluoroscopía, ¿sí? Es un tema a veces un poco difícil de explicar vía virtual. En la clase era distinto porque yo capaz que les ponía videos y algunas cosas que yo tengo grabadas del hospital, pero bueno, no los pude cambiar de formato como para pasárselos todavía por Classroom. Capaz que puedo con el Campus Novo y después se los paso. En sí, vamos a dar conceptos básicos de lo que es la fluoroscopía, cómo ha ido, o sea, desde cuándo tenemos la posibilidad de hacer estudios fluoroscópicos. Y bueno, como ya estuvimos viendo un poquito de lo que era, porque saben que esto pertenece a radiología convencional, tiene un grado de complejidad porque estamos dándole un material de contraste al paciente. O sea, esto es una complejidad media, se lo podría llamar en muchos casos. Y en este caso sí vamos a estar trabajando ya sea con el médico en diagnóstico por imagen como con distintos médicos de distintas especialidades, debido a que permite ver distintas regiones del cuerpo, ciertas cavidades huecas. Muchas veces no les pueden pedir otras especialidades como un gastroenterólogo, un médico fonoaudiólogo, inclusive lo pide el otorrinolaringólogo. O sea, hay estudios, dependiendo del médico urólogo también puede estar presente. Dependiendo de la parte del cuerpo que se nos ha solicitado el estudio, puede ser que, aparte de intervenir el médico en diagnóstico por imagen, intervengan otras especialidades, ¿sí? Un cirujano, etcétera. Perdón, pero la computadora de mi mamá es a cuerda. Bien, en sí lo que más tienen que saber es que nos permite ver imágenes de estructuras anatómicas en tiempo real, ¿sí? Nosotros vamos a estar viendo en un monitor, que ahora vamos a ver la descripción de la sala, pero lo vamos a ver en tiempo real, con el movimiento peristáltico, con el movimiento de la respiración, de manera fluida a medida que va pasando el material de contraste. Nosotros vamos a poder estar viendo todo el recorrido del material de contraste a medida que lo va ingresando la cavidad que queremos ver, ¿no? Puede mostrar movimiento circulatorio dependiendo de si se va a inyectar por venas, que hay ciertos estudios que también se hacen con un equipo de fluoroscopía que son un poco distintos, ahora les voy a mencionar cuáles son, pero participan del mismo principio. Lo único que, como estamos inyectando por vena o por arteria en algunos casos, y hay riesgo de infección, en ese caso vamos a estar utilizando un equipo distinto que pertenece a lo que es el área de quirófano o una sala de intervencionismo, ¿sí? En donde las cuestiones sanitarias están al extremo, como si fuera una operación, para evitar lesiones o infecciones en el paciente. Sí, los estudios son de una complejidad, como yo les decía, media, ya que requieren de un medio de contraste, y este medio de contraste lo que nos va a poder permitir a nosotros que podamos ver la anatomía y el movimiento del pasaje de estos órganos huecos, ¿no? También permite obtener imágenes estáticas. Al fluoroscopio también se lo conoce como seriógrafo. ¿Por qué? Porque podés, de esa misma imagen en movimiento, sin interrumpir el estudio, no es que te tenés que ir a otro equipo, podés poner un chasis común, ya sea con película o digital, como trabajamos en radiología convencional. Se ingresa, tiene una parte en el chasis, en el intensificador de imagen, en donde podés poner un chasis con una película o un equipo digital, y podés tomar una imagen estática sobre el estudio que estamos viendo de manera dinámica. El fluoroscopio fue desarrollado, inventado por Thomas Edison en 1896. Fíjense que fue apenas el año siguiente después de que Röntgen descubriera los rayos X y los nombrara como tal. Como ya habíamos visto, después Edison abandona sus estudios debido a que su asistente es una de las primeras muertes declaradas en Estados Unidos por el exceso de radiación. Y también, como les venía diciendo, se conoce como seriógrafo debido a la posibilidad de emitir imágenes estáticas. Los estudios fluoroscópicos son estudios sencillos, ambulatorios. Generalmente algunos requieren algún tipo de preparación, como un ayuno o alguna limpieza intestinal, dependiendo de qué es lo que queremos ver. Pero son estudios totalmente ambulatorios que, una vez que el paciente termina de hacerse el estudio, se puede ir a su casa sin ningún tipo de inconveniente.
salvo, como yo les venía diciendo, algunos estudios como los estudios de radiología intervencionista que utilizan el mismo equipo, pero cambian los cuidados en lo que es la limpieza de la sala, porque es más como un quirófano, en lo que es radiología intervencionista y hemodinamia, ¿sí? Que son estudios especiales que nos permiten hacer con el mismo principio de fluoroscopía las angiografías neuroradiológicas y vasculares, ¿sí? Estos dos, tanto el intervencionismo como la hemodinamia, permite hacer distintos tipos de estudios y procedimientos, que ya después vamos a ver qué es hemodinamia, utilizando el fluoroscopio, pero cambiando ciertos cuidados y los médicos que van a trabajar con nosotros en los servicios. Bien, las características de la sala, en general, nosotros en este caso vamos a tener, dependiendo del servicio, siempre va a haber mínimo 3 salas o 3 sectores en donde vamos a estar trabajando. Por un lado vamos a tener la sala de exploración, como siempre, que es donde va a estar el paciente. Tenemos una sala de comando donde tenemos la posibilidad de protegernos de la radiación, eh, que generalmente ahí está la gente que no se puso chaleco plomado, pero generalmente siempre hay un técnico al lado del paciente y manipulando el equipo, que por ende se estén irradiando utilizando los chalecos, pero en caso de que haya más gente en la sala, se le puede pedir que se pare en el sector del comando o algún compañero que esté asistiendo de alguna manera. Y después vamos a tener una sala de preparación, que es donde vamos a preparar todos aquellos insumos que va a utilizar el médico para realizar el procedimiento. O sea, vamos a preparar el contraste, vamos a tener distintos implementos, dependiendo de cómo ingresa el contraste al cuerpo, vamos a necesitar ovillas o sondas, jeringas, etc. Ay, Dios. Bien. Entonces, como les decía, en la sala de exploración, que es donde va a estar el paciente, vamos a encontrar el equipo de fluoroscopía o radioscopía, también se lo conoce de esa manera, que es un equipo, generalmente suelen ser equipos híbridos que tienen doble tubo. Vamos a tener un equipo de rayos convencional en una punta, que generalmente lo tenemos que correr, lo corremos y trabajamos solamente con el seriógrafo, que es el otro equipo de la mesa. Va a tener una camilla basculante debido a que hay estudios que necesitamos que el paciente esté de pie. Entonces, al tener la posibilidad de parar y bajar y subir la mesa y darle inclinación, nos va a permitir a nosotros poder poner al paciente en distintas posiciones, evitando tener que bajarlo de la camilla. Vamos a tener un monitor o monitores de visualización del estudio, los elementos de radioprotección, porque como ya les dije, tanto el médico como el técnico, y en caso de que sean con pacientes pediátricos, va a estar siempre un familiar a cargo acompañando. Todas esas personas que permanezcan en la sala de exploración van a tener que tener puestos todos los implementos de radioprotección necesarios. Hay un pedal disparador, porque muchas veces, como el médico para hacer los procedimientos necesita tener las manos libres, hay unos pedales que se ponen debajo de la camilla que permiten que el médico con el pie de la radiación pida imagen, de manera de que poder tener las manos libres para sostener al paciente, pasar el contraste o hacer distintos tipos de cuestiones. Vamos a tener un pie de suero, porque muchas veces vamos a estar pasándolo por medio de una sonda. Entonces vamos a tener un pie de suero para que con la gravedad, como tiene que ser, baje la medicación, el contraste y aquello que el médico nos pidió que le preparemos en el raster de suero. Y después vamos a tener en muchos casos, es lo ideal, y generalmente en todos los equipos de fluoroscopía hay, vamos a tener una lámpara de iluminación direccional. Es una lámpara que tiene la capacidad de dar buena iluminación al sector donde vamos a estar trabajando, ¿sí? Como una lámpara de quirófano, pero suelen ser lámparas de pie que las ponemos detrás del médico para que tenga buena iluminación y vea bien dónde está trabajando. Después, como yo les decía, la sala de comando, salvo algunas personas que estén y que quieren mirar el estudio sin tener que irradiarse, sin ponerse los protectores, ahí es donde va a estar. Y hay algunos equipos que tienen la posibilidad de tener un comando remoto, tipo control remoto, en donde en ese caso sí, un técnico podría estar dando radiación o modificando los kilovoltajes y los miliamperajes desde la sala de comando sin tener que irradiarse. Pero en general los médicos necesitan que nosotros estemos para asistirlos dentro de la sala de exploración.
Y después, como yo les decía, en la sala de preparación es donde vamos a encontrar una pileta, siempre va a haber una pileta para poder lavar cualquier implemento, taza, vaso que utilicemos, los materiales de contrastes, sondas, hay sondas Foley, que esas se utilizan mucho para los colon por enema, sondas nasogástricas, vías de suero, lidocaína, guantes, vamos a necesitar de los dos estilos, de los estériles y los de contacto, ¿sí? Y dependiendo del servicio puede ser que haya otro tipo de insumos, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de estudios que se realicen. Bien, condiciones de la sala en general. La sala de fluoroscopía para estudios que no sean de hemodinamia o de intervencionismo, se mantiene una higiene en la sala y siempre hay un orden en el cual se van a realizar los estudios. Los estudios más sucios, que son por ejemplo los colon por enema, porque puede salir un poco de materia fecal, siempre se van a programar lo más tarde posible. O sea, van a ser los estudios que se van a hacer casi a lo último, ¿sí? ¿Por qué? Porque para otro tipo de estudios necesitas la sala en óptimas condiciones y muchas veces después de realizar un colon por enema, por más de que te venga un servicio de limpieza a limpiar, te arriesgas a que todavía haya alguna bacteria. Entonces, esos estudios se dejan para el final, cosa que después se limpie como corresponde 2 o 3 veces antes de realizar otro estudio que necesite mejor limpieza, ¿sí? Es necesario la higiene de la sala, como yo les decía, siempre vamos a ingresar y hacer una correcta limpieza de la camilla, de los insumos, inclusive los enfermeros y los médicos te enseñan a manipular de manera estéril y con guantes todo lo que son los materiales de contraste. Vamos a tener un cuaderno de registro donde vamos a anotar el paciente, junto con sus lapiceras, marcadores, etiquetas y demás. Siempre tenemos que verificar que la orden esté completa, que el médico tenga una historia clínica o un diagnóstico presuntivo. Y vamos a encargarnos y verificar que la sala de preparación tenga todos los insumos necesarios, ¿sí? En caso de tener que ir a un depósito o una sala de insumos, como tienen en muchos lados, para poder tener bien abastecida la sala de preparación y en el momento del estudio poder tener todo a mano, ¿sí? Y como siempre vamos a tener chalecos plomados listos para todas las personas y todas aquellas personas que van a participar del estudio, ya sea como acompañantes o como personal médico y sanitario. Este es más o menos un diagrama de un equipo de fluoroscopía. Van a ver que puede haber 1, 2, 3 monitores, los que necesite, de los que el servicio cuente. La camilla es una camilla basculante, siempre van a tener estos pies ahí en el medio porque la camilla tiene la capacidad de poder pararse, ahora ya después hay más fotos. En este caso, la particularidad de que tiene este equipo, como yo les decía, siempre hay un tubo adicional, que es un tubo de rayos convencional, que este lo dejamos al costado y vamos a estar trabajando con esto, ¿sí? En el caso de este equipo, siempre van a encontrar que el tubo de rayos está por debajo de la camilla. Esto que se ve por encima es el intensificador de imagen, que es lo que nos permite una buena resolución de imagen, y que hoy por hoy, gracias a este intensificador, es que nosotros podemos realizar este tipo de estudios con la luz prendida. Antes estos estudios se necesitaban hacer, por el principio de luminiscencia, necesitaban hacerse a oscuras. Entonces, como no existían estos intensificadores digitales como tenemos hoy en día, o eléctricos, se utilizaban películas como las que tenían las pantallas intensificadoras de antes, y por medio de la luminiscencia podían ver, pero se realizaba por ende de manera como si fuera en un cuarto oscuro. Hoy en día no es necesario, ya que tenemos toda esta parte que es lo que nos va a convertir la imagen y que nos la va a pasar por el monitor. Esta cortinita que ven acá que cae, esta es una cortinita de telas con plomo, que como el médico y los comandos para moverlos están siempre acá arriba, permiten de que no le vaya radiación directa, protegen de la radiación dispersa a quien esté manipulando el equipo. Porque esto se mueve manualmente. Hay algunos equipos nuevos que lo podés manejar por control remoto, pero la mayor parte de los equipamientos son manuales, entonces uno los va moviendo a medida que va necesitando ver más arriba o más abajo del paciente. Esto que ven acá, en caso que el paciente, de que la camilla la tengamos que parar, va a servir de soporte para que el paciente quede parado sobre esto. Una vez que pones la camilla bien de pie, el paciente queda parado ahí, le sirve de soporte para no resbalarse y no hacer como si fuera un tobogán a medida que lo vas parando. Bueno, y no hay ninguna otra particularidad más de la sala que recuerde. Este es un equipo clásico, ven, este es el tubo de rayos que queda aparte, lo sacamos, lo corremos. Fíjense que está el Potterbook, y esta es una sala, como yo les digo, híbrida, que se puede utilizar para las dos cosas.
Y este es el intensificador de imagen visto desde abajo, camilla, y el tubo va a estar por ahí abajo. Así es como va quedando la camilla casi parada, se puede poner más de pie inclusive, ahora no sé si tengo otra foto acá. Y el intensificador puede subir y bajar a medida que va acompañando el material de contraste. En este caso, en lo que es fluoroscopía, si bien en la Argentina no es uno de los requisitos, a ustedes un servicio de fluoroscopía o de estudios contrastados les tiene que dar siempre un dosímetro, van a tener siempre chalecos, protectores gonadales, protectores tiroideos. Esos son implementos básicos que tiene que tener cualquier sala. Y en algunos servicios, no en todos, porque ya no forman parte del equipamiento obligatorio, también van a encontrar gafas plomadas, que en este caso, como habíamos visto, las pupilas y las córneas son radiosensibles. En este caso, como vamos a estar trabajando con radiación tan de cerca, pues muchas veces tenemos a los pacientes, en mi caso yo trabajo en pediátricos, ustedes tienen que imaginar que yo tengo el paciente acostado acá abajo, en este sector, a ver si puedo con el mouse, acá, y muchas veces el paciente es re chiquito, entonces lo estoy sosteniendo desde acá y estoy al lado del tubo de rayos con la cabeza al lado, pero tengo que tener los pies. Y estamos hablando de pacientes capaz que de 1 año. Entonces imagínense que yo quedo guardadita, casi metida dentro del equipo de rayos. Entonces, en muchos casos, yo en mi caso me lo compré personalmente, yo tengo mis gafas plomadas, de manera de yo protegerme cuando realizo este tipo de estudios. ¿Sí? Puede ser que lo compren ustedes personal o puede ser que tengan la posibilidad de ponérselos eh, por parte de un servicio de trabajo. Bien, en sí, vamos a hacer una mini paréntesis en lo que qué son los medios de contraste. Hay medios de contraste positivos y negativos. Los medios de contraste son sustancias químicas que se introducen en el organismo y que nos permiten eh, modificar la atenuación de las radiografías para poder ver distintas imágenes y poder observar tanto las cavidades como sus paredes, ¿sí? Su función en sí es teñir los órganos o vísceras huecas. Un contraste positivo son aquellos, como yo les decía, son imágenes radiopacas que se utilizan como el sulfato de bario, como los productos, hay muchos que son, la mayoría de los que más se utilizan son los hidrosolubles iodados. En el caso del sulfato de bario no se absorbe, es un material que se elimina automáticamente. Más que nada el sulfato de bario se utiliza en todo lo que es tubo digestivo, ¿sí? Y lo que son los hidrosolubles son los que se utilizan más que nada para inyectarse o para estudios de riñón, colon por enema y otros, y todo lo que es el sistema urinario y excretor. Se suele utilizar más lo que es el iodado, ¿sí? Dependiendo del servicio, pero es lo que más suelen utilizar. Y después tenemos los contrastes negativos, que como ya saben en el tórax, a nosotros nos sirve de contraste, por ejemplo, el aire. El aire, en ese caso, en la radiografía de tórax, lo vamos a usar como un contraste negativo. Inclusive en lo que son los estudios contrastados, también lo vamos a usar pidiéndole al paciente que respire al momento en que nosotros estamos pasando el contraste para tener más diferenciación entre lo que son los campos pulmonares y poder ver bien el esófago. O en algunos casos vamos a estar dándole al paciente como si fueran los efervescentes tipo el alical, son unos efervescentes que dándoselos en combinación con el contraste positivo, permite de que se tiñan y poder observar con más detenimiento cualquier hernia, se ven muy bien los pólipos, cualquier tipo de adherencia que tenga la estructura que estamos viendo, la vamos a poder ver combinando. Esperen que no se me saltó un cartel acá. Lo vamos a poder ver combinando un contraste negativo con un contraste positivo. Así se ven, este es el clásico contraste de bario, este es el formato del coso, es un polvillo blanco, si ustedes lo ven es muy parecido al talco, y eso se va a diluir en agua, yogur, jugo, leche, lo que le trate de dar un sabor un poco más pasable, porque se utiliza más que nada como de manera oral.
Y esto, así por ejemplo, este que se ve en una jeringa grande, va con una aguja chiquita igual, que se tranquilos. Este es el que se utiliza para tomografía, y estos son el frasquito 50 y el frasquito de 100, que vienen de hidrosolubles y iodados no iónicos, ¿sí? Que es lo que yo les decía, que se utilizan más que nada para lo que es aparato urinario, excretorio y demás. Dentro de lo que son los estudios digestivos, si bien hay más, eh, hay tres que son clásicos, ¿sí? Uno es el test de deglución, otra es la seriada esófago gastroduodenal, vean lo que es la sigla, por favor. Y el colon por enema, ¿sí? Esos son los tres estudios como que más se conocen. En el caso del test de deglución vamos a estar buscando patologías como reflujo de fosas nasales, el pasaje a las vías respiratorias, cómo se mueven las papilas gustativas y la lengua en contacto con el material para hacer la deglución. En este caso de estudios muchas veces estamos trabajando también con un fonoaudiólogo y un otorrinolaringólogo. Los insumos que se van a utilizar es poner una parte de bario por 3 partes de agua, o yogur, como les venía diciendo, y según la edad vamos a preparar entre 120 y 150 centímetros cúbicos. Las condiciones: el paciente tiene que tener ayuno, es decir, en caso de que sea un paciente pediátrico va a tener que tener hambre. Si el paciente come cada 3 horas, el estudio se le va a pedir que el paciente esté 5 o 6 horas sin comer, ¿sí? En caso del paciente pediátrico. Y en caso de ayuno de un adulto, se le va a pedir 8 horas de ayuno. Es no solamente para tener el estómago vacío, sino en el caso del paciente pediátrico para que tenga hambre, porque como les decía, no es agradable el sabor, entonces si no tienen hambre no lo van a tomar. Es así, es corto. Y en el caso de la posición del paciente, vamos a realizar algunas posiciones en decúbito lateral, otras en decúbito supino y también una tercera en decúbito prono. ¿Sí? Vamos a estar sacando entre 2 o 3 radiografías, como yo les decía, de imágenes estáticas, y en el caso de que tenga patología vamos a estar haciendo una en donde se vea el reflujo o el problema que se pudo visualizar. Así se ven en general, un estudio en vivo se ve de esta manera, y con contraste cuando le sacas una radiografía se ve así. Así se ven con el seriógrafo y así se ven en vivo cuando estamos trabajando con fluoroscopía. El contraste van a ver que se va negro. En el caso de la seriada esófago gastroduodenal, vamos a estar buscando patologías como alteraciones morfológicas del esófago o dinámicas también del mismo, algún escurrimiento, reflujo. Como venía diciendo, los insumos son siempre los mismos, en este caso vamos a estar trabajando con varios, se va a diluir de la misma manera que el anterior. Si el paciente es grande, se le puede dar un sorbete en vez de utilizar una mamadera, o un adulto va a utilizar un vaso y se le va a pedir que se lo tome casi de prepo, así a fondo blanco. Las condiciones del paciente sí van a variar un poquito, porque en el adulto se le puede pedir hasta 12 horas de ayuno y en el pediátrico de 6 a 8. Igual que en el anterior, vamos a estar haciendo posiciones de lateral, en cúbito supino y en cúbito prono, y vamos a estar sacando la misma cantidad de radiografías que en el anterior. Así se ve en un pediátrico el pasaje de coso, y acá vamos a estar viendo cómo después se llena el estómago. Y en el colon por enema vamos a estar buscando divertículos o pólipos, algún tipo de cualquier razón que pueda permitirnos a nosotros sospechar por qué el paciente está haciendo defecación con sangre. Diarreas, constipación, invaginación son algunas de las razones por las que nos van a pedir un colon por enema. En el caso de la invaginación es una patología en donde el intestino, como si fuera una media, se dobla sobre sí mismo y se obstruye de manera impidiendo que la comida o el alimento pase normalmente y el paciente pueda ir del cuerpo de manera normal. Lo que se quiere hacer es que con un material de contraste se le pone presión como si quisieras rellenar la media y que eso se expanda, y de esa manera evitar una cirugía. Si el colon por enema no funciona, desenvaginar al paciente, como le decimos nosotros, el paciente va a tener que ir obligado a una cirugía laparoscópica, en donde le van a tener que cortar esa pequeña porción de intestino, volver a unir. Entonces, si se le puede evitar eso al paciente, siempre va a ser mejor
y se va a realizar este tipo de estudio colon por enema antes de llegar al punto de la cirugía. En el caso de un colon por enema, vamos a estar utilizando una cánula o una sonda Foley que el médico va a introducir por el ano, distintas jeringas que vamos a estar a tener preparadas, cargadas con, en algunos casos el médico nos puede pedir bario, o en otros casos nos pueden pedir hidrosoluble. Generalmente cuando es por riesgo de invaginación nos piden que sea contraste hidrosoluble, y cuando son patologías normales como pólipos o divertículos, trabajamos con un contraste de bario normal, preparado de la misma manera como habíamos visto la anterior. Y en este caso, como yo les decía, estos son los estudios siempre que se dejan para cuando la sala después va a tener una correcta limpieza, porque no podemos hacer un estudio que requiera más limpieza como una seriada, o ahora vamos a ver una cisturetrografía, no la vamos a poder ver como corresponde, o sea, corremos riesgo de una posible infección porque necesitan una mayor higiene, y luego de haber estado trabajando con un paciente que pueda haber material fecal dando vuelta, no es lo correcto. Entonces siempre vamos a estar trabajando, se van a citar a los pacientes todo lo que es seriadas y cistografías en lo que es la mañana, media mañana, y los problemas se van a dejar por la tarde o última hora de la mañana, dependiendo de cuántas horas trabaja el servicio. En las posiciones, como habíamos visto, siempre se va a pedir de cúbito lateral, algunos de los laterales o los dos, de cúbito supino y de cúbito prono. Acá podemos ver, por ejemplo, los pólipos, cómo se ven chiquititos. Esto es un divertículo. Acá ven cómo se ve cuando está tenido el contraste. Esto es un pólipo. Los divertículos se ven como para adentro. Y esto así se ve en caso de invaginación. Ven que da el intestino y está como doblado por sí mismo. Entonces, fíjense, les fueron metiendo material de contraste y llega hasta ahí. Ahí lo que se hace es seguir metiendo, tratando de llenar, haciendo como si le estuvieras inflando un globo y que eso se desinvagine y permita el pasaje normal. ¿Ven cómo se ve que llega hasta ahí y no permite el paso de más nada? De esa manera, metiéndole un poquito de presión, a veces logran desinvaginar y evitamos una cirugía en este paciente. En lo que es estudios sorológicos, el más común que se suele usar es la cisturetrografía miccional, ¿sí? La sigla es CUGM, ¿sí? Así que la van a tener escrita generalmente de esa manera. Igual yo, como estoy en lo de mi mamá, estoy usando el Power que está sin corregir, que tengo en el Drive. El que yo les voy a subir después va a tener corregido el tema de cualquier signo de acento que falte y algunas cositas, así que después por favor léanlo, que yo son cosas que las digo, pero muchas veces van a tener algunas correcciones, o van a ver que cuando yo se lo suba va a estar más prolijito el Power. En lo que, acá tiene la sigla, en lo que en el caso de este estudio, lo que más nos piden es por infección urinaria de repetición o recurrente, es por lo que más nos suelen pedir esto, o alguna patología del árbol urinario. Vamos a estar utilizando en este caso, como yo les decía, son estudios que tenemos que cuidar muy bien el tema del riesgo de infección, entonces vamos a estar utilizando guantes estériles y guantes comunes. Aquellos que estén estériles no van a poder tocar más nada de la sala salvo el paciente, y los que tengan guantes comunes son quienes van a asistir. Generalmente nosotros estamos con guantes comunes asistiendo al médico. Se van a utilizar sondas nasogástricas, silocaína, que es un anestésico local, gasas estériles, contrastes iodados. En este caso, siempre como habíamos visto en todo lo que es árbol urinario, vamos a estar utilizando contrastes iodados. Cerrados, por ende van a estar estériles. Al estar cerrados, siempre para estos estudios no se utilizan material de contraste que ya estado abierto o en contacto con otras jeringas. Se va a utilizar un material totalmente cerrado y sellado para mantener la esterilidad. Se lo va a diluir en solución fisiológica con jeringas también esterilizadas, agujas, y vamos a estar poniendo una guía de suero con macrogoteo, que luego el médico por medio de una sonda que se va a insertar en uretra, va a estar llenando vejiga y pudiendo ver de esa manera cualquier tipo de reflujo o patología en lo que es el árbol urinario.
Para la realización de este estudio, el paciente, en vez de ayuno, lo que tiene que tener es un urocultivo negativo. Es decir, nos tenemos que asegurar que el paciente no esté teniendo una infección urinaria en el momento. ¿Por qué? Porque si el paciente está cursando una infección urinaria, cualquier bacteria o signo de infección que pueda tener el paciente, al meterle el material del contraste, podemos agravarlo más, ¿sí? Inclusive por el medio de la presión, si el paciente tiene un reflujo, podemos hacer que tenga directamente, en vez de una infección urinaria, que tenga una infección profunda, como es una infección renal o de las nefronas, ¿sí? Entonces, siempre se le va a pedir al paciente que se haga un urocultivo unos días antes, y si el test viene negativo, se realiza el estudio con normalidad. La posición del paciente, como ya lo habíamos visto, va a estar de cúbito supino, una o dos veces, y se le puede pedir alguna de las laterales, y siempre vamos a estar sacando alguna radiografía con vejiga llena, en caso de que haya reflujo, y la última radiografía que se hace, la última seriografía, perdón, que se va a hacer es la postmiccional. O sea, el paciente tiene que orinar, y una vez que orina, recién ahí, sin bajarlo de la camilla, o sea, el paciente va a orinar enfrente nuestro, sin bajarlo de la camilla, tenemos que ver cómo se vacía vejiga, y una vez que está vacía, se va a sacar otra imagen estática. Bien. Hay distintas clasificaciones para lo que son los grados de reflujo dentro de lo que son las uretras. Van a ver que depende hasta dónde llega el reflujo, se les va a clasificar en grados. ¿Sí? Grado 1 si llega, pero no llega a lo que es el riñón o las nefronas, no llega a ingresar, sino que llega hasta ahí y vuelve a bajar. Si llega a teñir ya los conductos, es un grado 2. Cuando los conductos están bien llenos, es un grado 3. Fíjense que acá los vemos cada vez más grandes, con una dilatación de lo que es el riñón. Es un grado 4, y grado 5 cuando ya podemos ver casi todo el riñón completo y más eh, lleno. Generalmente vamos a ver algunas, fíjense que se vuelve más tortuoso. Esto es todo producto de esa distensión que se genera por el reflujo de la orina por sobre el riñón. Entonces esto ya es un grado 5, generalmente en este caso ya el grado 4 y el grado 5 son quirúrgicos. Así se ve la vejiga cuando se está llenando, se ve de esta manera. Bueno, esa es otra imagen, y empezamos a ver ahí, fíjense que acá se ve como un hilito negro. Bueno, eso que se ve ahí es parte de la sonda, que a veces se la mete bastante para que quede hecha como un bucle, para evitar que se salga a medida que el paciente después orina. Entonces se ingresa bien y se empieza a esperar a que se llene. Una vez llena, se puede ver cualquier tipo de reflujo en caso de que haya. Fíjense, así se ven los reflujos. Vejiga llena, esto es un reflujo grado 4, 5, más o menos es como se ve. Fíjense, este también. Este es un reflujo grado 4 seguro, grado 3 mínimo. Se ve vejiga llena y se puede ver cómo se tiene todo hasta llegar al riñón. Este es un grado 5, lejos. Fíjense cómo inclusive se vuelve tortuosa, ven la llegada. Esto es producto de que la orina, como es súper astringente y se supone que no está preparado para recibir todo este reflujo de esta orina, esto es lo que también está provocando las infecciones urinarias a repetición. Estos ya son casos extremos. Fíjense cómo podemos observar todo el material de contraste a medida que va subiendo. Y el momento de la micción, que vamos a empezar a ver cómo lentamente se va desinflando y va saliendo el material de contraste. La última generalmente se hace cuando el paciente está en esta posición o menos, depende de cuánto le ha quedado de material adentro. Bueno, eso es todo con el tema de hoy. Les pido perdón, pero probablemente la grabación de hoy se la suba también como hice hoy, o la semana que viene, o mañana. Mañana voy a tratar de subirla mañana o pasado, porque ya estoy cortado de horario y me tengo que ir. Pero bueno, ¿alguna pregunta sobre este temita de fluoroscopía? No, profe. Bueno,
Sobre este tema no les voy a subir, como no les voy a subir la clase, tampoco en este caso les voy a subir un autocorregible ahora. Cuando se lo suba les voy a subir todo junto, ¿sí? Porque no tengo ninguno armado y lo tengo que armar desde cero. Así que conmigo van a tener unos días tranquilos ahora. Los que llevan lo que llevan los cuestionarios al día van a tener unos días de relax, de que se olvidan de hacer alguno mío. Así que bueno, chicas, buena semana, cuídense mucho y cualquier cosita saben que me escriben, ¿sí? Gracias, Dale, profe. profe. Perfecto, profe, muchas gracias. Chao, profe. Gracias a ustedes, chicas, por la paciencia. Cuídense mucho. Buen fin de profe, nos vemos. Igual.